todos y a todas, a los directores y directoras de departamento que nos acompañan esta mañana. Para nosotros, desde el Centro Nacional Universitario de COCLE, es muy importante la investigación, los resultados que estamos entregando, porque es un proyecto que venimos realizando gracias al trabajo multidisciplinario de varias instituciones, INDICASA, CIEDU, CENACYT, Centro Regional Universitario de COCLE y el CIDETE, que han dado fondos para esta investigación. Mi nombre es Guillermina de Gracia, soy profesora del Centro Regional Universitario de COCLE y esta mañana vamos a presentar los resultados de dicho proyecto titulado De lo virtual a lo presencial, una aproximación a esa realidad del estudiantado que durante los últimos años se ha incorporado a esta estrategia de educación híbrida, ¿no? Por primer paso tenemos la presentación del proyecto de parte de la doctora Ana Méndez Benson. Agradezco la presencia del doctor Fulgencio Álvarez, que nos va a acompañar durante esta presentación. Así que nada, arrancamos, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes. Sí. Soy cofundadora y investigadora de CIEDU, el Centro de Investigación Educativa de Panamá, AIP, en la ciudad de Sanet. Tenemos varios de CIEDU aquí con nosotros hoy, igual que muchos del Centro Regional Universitario de COCLE. Así que muchísimas gracias. Voy a comenzar con la presentación y voy a darles algo del contexto dentro del cual estamos investigando. Voy a compartir la presentación con Guillermina, que nos va a dar más información sobre los resultados, y entonces vamos a terminar con Guillermina con los hallazgos, y vamos a terminar con algo de recomendaciones que nos han ocurrido dentro del proceso de hacer la investigación. También, antes de presentar nuestras recomendaciones basadas en la investigación, vamos a darle a todos ustedes la oportunidad de apuntar un par de recomendaciones suyas, de su propia experiencia. Así que si nos podrían participar de esa manera, se lo agradeceríamos bastante. Bueno, ya el equipo, somos las investigadoras, Guillermina y yo, encargadas de este proyecto. Igual contamos con la licenciada Andrea Palacio, que no podía estar con nosotros hoy como coordinadora, y Thais Albuena, ¿dónde está Thais? Aquí, de la Universidad de Panamá, en la ciudad de Panamá, como asistente investigativa y de cita con este proyecto. Bueno, tenemos muchos colaboradores indispensables, Titi Aparicio, director de Cultura, Dario Vargas, de la Unidad de Emprendimiento, Innovación y Investigación, y muchos otros de los otros centros. Así que sin la cooperación colectiva no hubiéramos podido hacer este proyecto. Ahora, como hemos mencionado varias veces ya, hemos trabajado con los centros regionales universitarios de la Universidad de Panamá en Veraguas, Azuero y COCLE. Los actores principales involucrados en esta investigación son el Centro de Investigación Educativa y la Universidad de Panamá, estos tres centros regionales mencionados. Nuestros objetivos con este proyecto eran más que nada medir las percepciones de los estudiantes, igual los profesores y administradores,
sobre la educación virtual que nosotros inventamos durante la pandemia y que se queda hasta ahora. Igual quisimos entender un poquito más de cómo había funcionado antes y después con la reincorporación de la educación presencial. Así que en adición a todo eso quisimos examinar prácticas internacionales dado el mismo contexto más o menos para darnos algo comparativo con qué hacer, recomendaciones y tal vez lecciones interesantes para Panamá, yendo en la dirección de una educación híbrida. Bueno, y recomendar opciones después de todo eso con los insumos que pudimos incorporar. Ya saben bastante lo que pasó durante la pandemia, así que puedo ser bastante breve con todo eso. Cambios en la instrucción hacia la educación virtual que nunca habíamos explorado tanto como durante la pandemia. A la vez vimos una profunda exageración de las inequidades que ya habíamos visto dentro del sistema educativo del país. Porque, bueno, hablamos más de eso, pero las áreas que han tenido siempre siguen teniendo y las áreas que no, y con la introducción de la virtualidad, algunas de estas inequidades son muy marcadas. La destrucción y reorientación total de la educación, igual notamos que hay poca investigación dedicada a este tema, especialmente aquí en el interior, así que esa fue nuestra motivación para comenzar este proyecto. Aspectos de interés, obviamente la educación virtual, como he mencionado, la infraestructura digital y incluyendo los dispositivos, ¿no? Accesibles a los estudiantes, los materiales académicos, pedagogía de empleados, capacitación y niveles de preparación para la reincorporación de la educación presencial. Bueno, ya la recopilación de datos dependía de una serie de encuestas masivas en todos los centros mencionados, y lo que logramos básicamente en cada centro era encuestar a 200 o más estudiantes y a como 30 educadores, administradores. Así que en total tuvimos como 650 estudiantes encuestados y como más o menos 50, 60 profesionales, educadores, administradores y estudiantes entrevistados como informantes clave. Y con todo eso recopilamos bastante información sobre las realidades que todo el mundo está enfrentando en este momento. Un dato súper importante, bueno, varios datos importantes para nosotros, para poner el contexto interiorano dentro del cual estamos investigando, eran estos. Esta área que hemos indicado representa como 6.5% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo el país, ¿no? Así que eso es la producción total del país, como 6%. Pero a la vez estamos revisando cifras de la Universidad de Panamá y notamos que 50% de la población estudiantil de la Universidad de Panamá estudia en los centros regionales. O sea, la mitad de la población de la Universidad de Panamá está fuera de la universidad, la sede, ¿no? Y los tres centros que
están representados en este estudio representan más de la tercera parte de la población estudiantil en los centros regionales. Así que, bueno, este es un grupo bastante representativo de la realidad fuera de la universidad urbana y dentro del interior del país en el sistema universitario público. Es un dato importante porque tenemos bastantes estudiantes aquí afuera y no tantos recursos, porque eso de Producto Interno Bruto es indicativo no solo de la producción de la región, sino de los ingresos disponibles dentro de las casas y dentro de la misma universidad, de verdad. Bueno, el director nos puede comentar más sobre todo eso, pero así funciona. Y eso tiene que ver con todos los datos de este lado, básicamente. Rapidito, podemos ver que, bueno, eso no sé si es tan obvio, pero la distribución del Internet en estas áreas no es exactamente lo que es dentro de las áreas urbanas. Y eso afecta a todo, dentro de la casa, dentro de la universidad. Y tenemos mucho menos conectividad dentro de las casas, comunidades y todo aquí afuera, en áreas no tan urbanas. Pero sí tenemos bastante cobertura celular. Eso sí es lo que estamos notando. No es igual necesariamente en cuanto a que tan fácil sea de utilizar todos esos servicios como en las ciudades centrales, pero sí hay bastante cobertura en cuanto a la señal y los. Así que bueno, las categorías investigadas dentro de todas estas encuestas y entrevistas eran básicamente la conectividad, tratando de entender qué tenía todo el mundo con respecto a señal, conexión, internet, dispositivos, computadoras, celular. A la vez quisimos entender los niveles de satisfacción con la educación virtual entregada a los estudiantes proveídos por la Universidad de Panamá y los centros regionales. La experiencia de todo eso con la reincorporación de las clases presenciales y entonces sumando todo eso quisimos entender cómo sería, qué significa todo eso para el futuro de la educación superior híbrida, ¿no? Porque hacia allá vamos. Ahora paso el micrófono a Guillermina, que nos va a dar más información sobre los hallazgos. Gracias, Helen. Cada vez que presentamos esta investigación y ahorita con los resultados finales nos ponemos a pensar que muchas de las cosas que ustedes van a ver aquí, tanto los docentes como los estudiantes, fueron lo que ustedes vivieron lo que nos contaron. Así que esta investigación es más que nada un reflejo de lo que ustedes atravesaron durante la pandemia y durante todo este año. Y se preguntarán para qué sirven estas cosas. Estas cosas sirven para cambiar realidades, para entender esas realidades y para aportar conocimiento de cómo las políticas públicas deben ser orientadas. Así que yo les agradecemos que estén aquí con nosotros viendo su realidad, corroborando su realidad y que al final, como dijo Nami, vamos a pasar una hoja para que también ustedes nos digan cómo pueden cambiar esas realidades. No son fáciles, pero hay que comenzar. Lo primero es generar el perfil. Aquí lo que van a ver es la información de todos los 3 centros regionales. Después podemos hacer publicaciones, y esa es nuestra idea, hacer publicaciones por centro, porque es una realidad bastante interesante, pero que coincide, como bien señala Namet, que los hallazgos que hemos encontrado, esas coincidencias que la investigación te permite tener, vemos cómo cada centro regional, sobre todo nuestros centros regionales, sirven a poblaciones rurales. Aquí en Penonomé, nuestro estudiantado viene muchas veces de las montañas con diferentes problemáticas, pero miren lo que nos dicen. Obviamente sabemos que estamos en una universidad femenina, es un dato que lo conocemos,
Sabemos, pero no tenemos muy claro que una universidad que se autodefine como mestiza y que nuestros estudiantes en su mayoría vienen de bachilleres públicos y tienen algún familiar a este nivel. Por ejemplo, nuestra universidad va a cumplir 70 años el próximo año, 60 años el próximo año, y durante todos estos años ha permitido que nosotros tengamos un familiar que ha salido de esta universidad. O sea, ese dato es muy interesante. La educación obviamente es híbrida en los últimos años, aunque hubo una intención desde la organización de la universidad de decir vamos hacia lo presencial, pero cuando vemos la realidad, por eso también entrevistamos a los administradores, a los directores del centro, y así es lo que Fulgencio nos ampliará un poco también esa información. Hay un mix, es decir, el gran hallazgo que tenemos nosotros, si quisiéramos hacer un titular de periódico, es la educación virtual, la educación a partir de ahora va a ser híbrida. Y lo vamos a ver. Esto es un poco las estadísticas de las facultades. En cuanto a los docentes, volvemos a lo mismo. También los docentes, la mayoría son mujeres. Son docentes que tienen un familiar en la universidad. Un dato muy interesante porque a veces también creemos que los docentes tienen a sus estudiantes fuera de la universidad. Aquí en los centros regionales los docentes dicen que sus hijos estudian aquí. O algún familiar, y también se autorrepresentan como mestizos. Este dato nos permite ver una información interesante. Las horas que se dedican a la docencia, la mayoría de los docentes dedican casi un 50% de su trabajo a dar clases, tienen alguna responsabilidad administrativa y algunos tienen un trabajo extra. Y ese dato, si comparamos, quiero que se queden con esta gráfica porque la analizamos muchísimo. Esta investigación tiene datos cuantitativos y cualitativos. Miren cómo los docentes dan clases. Estas son las plataformas. La universidad tuvo mucha intención de que se dirigieran hacia la UPR virtual, a esa plataforma que ellos nos ofreció y que durante todo el proceso ha mejorado, por ejemplo, temas como la matrícula. Los profesores utilizan estas plataformas, pero los estudiantes se adaptan a las plataformas de los profesores. ¿Y qué nos dicen eso? Cada profesor, que son las voces de los docentes, de los estudiantes, cada profesor decide cómo va a operar y los estudiantes tenemos que adaptarnos. No hay una política oficial sobre esto, así que se tiene que manejar muchísimas aplicaciones. Imagínense, estudiantes que tienen 9 horas de clase deberían a veces manejar 9 aplicaciones. Obviamente los estudiantes, su gran aparato de comunicación, lo virtual, es el dispositivo, el término correcto, es el celular, mientras que los docentes dan su clase en un ordenador. Esa es una imagen interesante. Yo no tenía la computadora, entonces eso representaba un desafío al momento de hacer tareas. Yo pudiese recoger los WhatsApp de mis colegas aquí y de ellos pudiese hacer un estudio, diciendo no tengo internet, se fue la luz, trabajamos mucho con Excel. A mí una de las cosas que me impactaba muchísimo es ver mis estudiantes presentar su trabajo desde el celular. Tenía PowerPoint y al final no terminé la carrera y tuve que repetir. Parte de los equipos deben ser suministrados por el gobierno y eso lo supo las 3 universidades que trabajamos. Obviamente sus recursos eran muy amplios y cuando preguntábamos sobre cómo hace con 200 tablets para 5.000 estudiantes, pobre, no está mi compañera que era la de trabajo social, pero literalmente había que hacer una limpia para saber a quién se le otorgaba ese instrumento, ¿no? Y eso, chicos, chicas, se repitió en todos los 3 centros regionales. O sea, la universidad es consciente de que los estudiantes necesitan un aparato. Esta imagen representa muchísimo para mí. No tengo más que explicar. Poco internet, muchos datos móviles, muchos profesores también incursionando en eso. Vemos, y esta pregunta nos genera también curiosidad y a lo mejor ustedes nos pueden ayudar en cuanto a la calidad. No sé si no somos conscientes de medir la calidad, de decir, bueno, mala, la mayoría decía que era buena. Tratamos de que esta encuesta fuera intencional y que no hubiese la palabra regular, pero la calificaban como buena y muy buena
obviamente entendemos cuando la tenían. Pero bueno, los docentes también, en esto coinciden. Obviamente los docentes gastan mucho más porque se conectan a internet. Los estudiantes están gastando un promedio de $20, que las datas, ustedes saben, son por semana. La tarjeta duraba 7 días, imagínense conectarse desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. El gran dato. Los profesores y los docentes ahora están en esa modalidad sincrónica, presencial, virtual, y de eso tiramos cada vez que podemos. ¿Por qué se pierde la clase? Se pierde la clase porque no hay internet, porque un camión se le ocurre salirse de la Panamericana y chocar contra este, y Naturgy dice, me están grabando, ¿no? Naturgy dice que no sabe que en Cocle llueve, y lo pone por escrito, eso no solo lo dice, lo pone por escrito. El camión que cortaba el palo está en Panamá y, ¿sabes? No sabíamos que llueve. Me recuerda a los franceses cuando trajeron palas de nieve para construir el canal. Entonces Naturgy no se da cuenta que llueve. Pero bueno, entre todo esto que entendemos, hay las mismas realidades que está viviendo el docente, la está viviendo el estudiante en ese tipo de problemáticas, ¿no? La satisfacción. Esa palabra nos cuesta a veces, pero estamos satisfechos. Estamos satisfechos con tener la universidad, estamos satisfechos con la educación que estamos teniendo, estamos satisfechos, pero me quiero quedar con esta voz. Conmigo no funcionan las clases virtuales, porque yo soy una persona muy interactiva, yo soy interactiva. Entonces, si tú me dejas solo en mi cuarto con el profesor hablando, yo me duermo. Necesito más ver al profesor moviéndose en vivo. No sé qué necesita este niño, pero sí necesita ver al profesor. Me gusta la comunidad, podía hacer el trabajo en equipo y sentado y acostado en la cama. Personalmente a mí la educación virtual me produce muchísimo dolor de cabeza, porque a veces me siento como una sesión. Yo siempre digo, si algún vecino mío pasa por mi casa, dice esta señora empuja, porque yo comienzo, Juan, estás ahí, Juan, manifiéstate, Juan, no te veo, o sea, y segura que mi vecino jura que yo no volvería, porque no hay forma de que yo logre. Abre la cámara, Juan, o sea, Catherine, ¿dónde estás? No te oigo. Y de repente tenemos esta satisfacción comparada con los docentes, tenemos las dificultades en cuanto al manejo de tecnología, tranquilidad en el espacio. Un dato, bueno, la imagen de atrás no es. Y la mayoría de los estudiantes que tienen computadores, como decimos aquí, tienen que compartirla. Normalmente el celular no, pero la computadora sí. Alto nivel de estrés, bajo confianza en el éxito, muy parecida entre estudiantes y docentes. Ahora la referencia en la incorporación. Bueno, miren estos datos porque también, no sé, dependiendo la materia o dependiendo la clase, o como dirían en mi pueblo, dependiendo el sapo la pedra, para la educación híbrida, por lo menos virtual, puede ser parte de la teórica. O sea, lo hablamos muchísimo con los docentes que nos permitieron su tiempo. Hay carreras que pudiesen entrar, pero hay la profesora Omari, que fue un gran referente en esta investigación, o sea, yo he hecho en tecnología de la alimentación, como hago laboratorio virtualmente. ¿Okay? Las profesoras en geografía, dificultades en incorporación, miren las dificultades son bastante parecidas, sobre todo en el uso de la tecnología y en el estrés asociado, cantidad de horas entre docentes y estudiantes. La educación híbrida se va a quedar. Permítanme usar este memo que se mandó, se fue la luz y volvemos a lo híbrido. Y ese memo lo hemos visto en todas las redes sociales de todos los centros regionales. O sea, yo uso el de mi casa porque es mi casa y trabajo aquí, ¿no? Pero permítanme usar. Esto es muy importante para nosotros. La información, aquí tengo a mi estudiante que también nos permitió trabajar sobre eso, está en una quebrada buscando internet para lograr conectarse. Necesidades para la educación virtual híbrida, pues en eso no. Sí. Sí, es tuya. Vamos a ver, ahora vamos a tomar una pausa y me gustaría repartir las hojas blancas y porque
De aquí voy a seguir hablando un poquito de lo que nosotros interpretamos de los resultados finales, ¿no? Pero nos gustaría ver qué dicen ustedes. Ya hemos entrevistado y encuestado a muchos, pero después de todo eso nos gustaría, y después de más tiempo también, porque nosotros recopilamos todos nuestros datos hace un año, y nos gustaría tener su perspectiva, ¿no? Con respecto a qué clase de recomendación harían ustedes con respecto a cómo mejorar el sistema educativo universitaria pública aquí para el futuro híbrido. Estamos asumiendo que la tecnología está aquí para quedarse. Así que, contemplando eso, pensando en los temas que hemos hablado de conectividad, de materias, de comunicación, de todo, ¿qué clase de recomendación tienes? Y no tiene que ser la primera cosa que sería para nosotros. Así que lo que quieran poner en el papel, por favor, tomamos unos minutos ahora para eso. Entonces, voy a seguir. Tomamos un minuto de reflexión. ¿Todo el mundo tiene papel todavía? No sé si hay papel para todas. Tal vez, Pero al que le tocó y quiere compartir con el que está al lado. sí. Tiene papel. Si no tenemos suficiente papel para todo el mundo, habla con su vecino, por favor, para además agarrar más ideas. el papel tiene dos caras, así que una cara también y la otra la recomendación. Sí, gracias. O partirlo por la mitad. Compartirlo por la mitad. Como algunas ideas. Aquí hay dos hojas, aquí sí. ¿Alguien quiere una hoja y quiere compartir su idea? ¿Sí? Sí, y lo que sería lo más relevante para ti, ¿cuál hubiera sido más eficiente, más efectivo durante la pandemia y después, ahora, para una educación virtual presencial más eficiente, más de valor agregado? Pueden apuntar lo que quieran. Un solo punto, varios puntos. ¿Qué piensan que deberíamos saber? Nada, Guillermo. Ella a su vecino no sabe que quiere que... Ahí no se puede llevar la boca porque no tiene gracia. Podemos pasar los papeles a este lado, ¿no? No lo recogemos. ¿Van a recoger? O lo pueden pasar atrás para adelante y... Ok, perfecto. Si quieren pueden seguir. Cuando lo tengan listo, podemos ir siguiendo con la carrera. Ok, yo voy a seguir, pero bueno, pueden
lo que quieran, lo que sea que les haría la vida más fácil. Lo que nosotros vimos en cuanto a las necesidades más básicas para la educación virtual e híbrida son, obviamente, la conexión, la señal, la electricidad, cosas bien básicas, obvias, pero hay implicaciones más sutiles que están conectadas con la conexión, eso es lo que implica. Dispositivos, obviamente, es un poquito más fácil tener algo más que un celular para todas las tareas que tiene. La logística para combinar eso de educación virtual y presencial, ¿cuál tiene sentido, en qué instancia y cómo? Bueno, no hemos hablado del espacio, pero el espacio físico del centro, con más alumnos ahora que antes de la pandemia, esa es una limitación física y bueno, no hay manera de que todas quepan aquí dentro del centro, así que por eso necesitamos tener algo de educación virtual, aunque no hay razones relacionadas con una pandemia para eso. Así que la logística involucrada en todo eso, tú no puedes estar en tu casa haciendo educación virtual al momento que tienes una clase presencial dentro del centro, así que algo de coordinación de logística es primordial. Relevancia de los materiales, de los cursos, de todo. Eso es un tema bien importante. Costos de data, de internet, de dispositivos, de bus, de la comida, de todo. Hay costos relacionados con la educación virtual, hay costos relacionados con la educación presencial. Hay que balancear todo eso para los estudiantes y para los educadores también. Y conocimiento en cuanto a la capacitación, la educación adicional que necesitamos todos para manejar este sistema nuevo, virtual, híbrido. Eso es otra capa de conocimiento que necesitamos incorporar en todo lo que estamos haciendo. Así que es más complejo ahora que... Anyway, seguimos. Para tratar de hacer el mundo, y lo que vimos era que casi todas las universidades del mundo estaban en la misma cosa, de una manera u otra, que nosotros acá, pero no encontramos los marcos conceptuales que estábamos esperando realmente en esta investigación para asimilar y procesar todos esos datos en combinación con los deseos, realidades y necesidades de los clientes, de los estudiantes, de los docentes, de los administradores. Así que, bueno, lo más cerca que logramos era esto del BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, aquí en Panamá, aquí en Panamá, en toda la región, que está haciendo bastante en cuanto a actividades relacionadas con la educación virtual. Este marco de nuevas pedagogías, competencias, perfil docente, combinado con equipamiento y conectividad, con datos y seguimiento de los estudiantes y plataformas y contenidos. Eso nos da como una buena base para examinar y contemplar, pero no era todo para nosotros. Nosotros vimos que para nuestras necesidades de esta investigación necesitamos un poquito más, más detalle, más categoría.
involucrada. Encontramos esto de los Estados Unidos. McKinsey & Company es una asesoría comercial global que trabaja en todos los sectores del mundo, de negocios del sector privado, pero bueno, bastante desarrollado como compañía en información y conocimientos relacionados a todos los campos y sectores. En su marco conceptual de dimensiones y atributos, sí tiene un poquito más detalle. Comienza con un camino claro para las entidades, las escuelas, la estructura de la programación virtual y presencial, la preparación, evaluación, todo en línea y presencial, experiencia digital sencilla con el acceso, con las experiencias con los dispositivos también, equilibrando formatos de aprendizaje, algo más uniforme, algo más universal a través de toda la institución y las clases, entrega cautivante con las clases y las conexiones entre los profesores y los estudiantes, aprendizaje práctico en todo virtual y presencial, relacionado con lo que está aprendiendo el estudiante y lo que va a aplicar en su carrera. Eso es algo que no está siempre incorporado. Aprendizaje adaptativo a la persona y al contexto. Eso es algo más que no hemos integrado tan profesionalmente como nos gustaría ver. No tenemos, un curso es un curso para todos, no es generalmente adaptable a la persona. Tampoco es muy adaptable a contextos que están cambiando rápidamente, como vimos durante la pandemia. Ese es otro aspecto importante. Apoyo a tiempo, apoyo técnico, apoyo académico, apoyo de carrera, y apoyo de coaching, hasta para los docentes, ¿no? No solamente para los estudiantes. Nosotros, los profesores, necesitamos algo más de todo eso. Y entonces una comunidad robusta entre todos, porque todos somos un pueblo y una comunidad, y necesitamos estar bastante integrados y bastante funcionando colectivamente, colaborativamente, para lograr lo más que podemos, ¿no? Y esto de la Universidad de Florida es otro marco demasiado complejo para leer bien, pero esto examina más, y probablemente ni puedan, no es legible, me imagino, ¿verdad? Pero esta tabla de descriptores está examinando dónde está una escuela o una universidad con respecto al nivel de virtualidad que está incorporando. Porque, tener un celular, estar comunicando por WhatsApp, eso cuenta como educación virtual, ¿verdad? Más o menos. Pero hay muchos niveles. Hay niveles que incluyen a los estudiantes como productores de los conocimientos y de las clases, de lo que están generando, lo que están produciendo dentro de un curso. Eso es algo no hemos logrado a ese nivel todavía. No tenemos los laboratorios o los dispositivos accesibles por todo, pero me explico, hay muchos niveles en cuanto a aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje constructivo, auténtico y aplicado, y enfocado en metas, proyectivas reales. Así
niveles de entrada, de adopción, de adaptación, de divulgación, difusión y de transformación. Panamá en general está aquí, en el nivel de entrada. No, estamos comenzando y bueno, hemos logrado bastante en los últimos 4 años porque antes no estábamos ni contemplando la educación virtual generalmente. Así que ya hemos logrado bastante aquí y es momento de ver dónde más podemos explorar para unir niveles y capas de conocimiento un poquito más avanzados. Ahora que tenemos esa base, así que estamos interesados en fortalecer esa base y a la vez ver, no vamos a poder hacer todo a la vez, pero sí hay componentes y hay áreas más útiles, más necesarios que sí podemos identificar y tratar de incorporar para mejorar todo eso de la educación hoy día. Así que con todo eso, nosotros construimos nuestro propio marco conceptual que nos pareció ser una combinación de todo eso y más como adaptado al contexto nuestro aquí, ¿no? Con estos 5 categorías claves. Eso de conexión no podemos negar que eso es la primera prioridad, ¿no? En cuanto a dispositivos, conectividad en los centros y conectividad en las casas, todas las casas, ¿no? Eso es primordial. Canales para nosotros son las plataformas que todos estamos utilizando y la necesidad de informar un poquito. Estamos trabajando con demasiadas plataformas ahora, algunas que consumen mucho más data que otros o más energía. Así que plataformas uniformes para todos de aprendizaje y comunicación, para que tengamos como algo más constante y continuo. Plataforma de evaluación, plataforma única de evaluación que sería muy accesible, muy fácil de utilizar. Y plataforma de gestión. Ya tenemos algo de todo eso, así que ahora es cuestión de fortalecer y uniformar. Contenido, currículum, materiales digitales, materiales audiovisuales, recursos bibliográficos digitales, todo eso es medio nuevo. Y no es lo mismo dar el curso en un contexto virtual que presencial, ¿no? Así que los materiales y los contenidos tenemos que adaptar. Generalmente no es tan efectivo utilizar exactamente una copia de lo que estamos utilizando dentro del contexto presencial. Pero todo eso requiere conocimiento, experiencia, capacitación, coaching, todo eso. Capacitación, eso es otra cosa para todo el mundo. Aquí en la Universidad de Panamá estábamos bastante conscientes de la capacitación de profesores durante la pandemia y después. Pero no hemos visto tanto para los estudiantes, administradores. Me explico, hay una necesidad ahora de que todos estén al día con diferentes aspectos de la misma educación virtual para producir lo que podemos conjuntamente. Y eso de coordinación y comunidad desde la sede de la universidad y desde la administración y dirección de los centros. Eso es primordial, tener como una estrategia para todo esto, para todos estos componentes y para el futuro. Una idea, una misión, visión, pero un plan también que esté comunicado a todo el mundo para que todos estemos
más o menos en la misma página como esto de la educación híbrida universitaria va a funcionar y cómo se va a desarrollar para el futuro. Ok, tenemos un montón de recomendaciones. No voy a leer absolutamente todos estos. En cuanto a y coinciden con las mismas categorías que mencioné anteriormente. Eso de conexión, necesitamos dispositivos para los estudiantes. No todos tienen sus tabletas, sus computadoras, y si vamos a hacer algo serio, sería bueno que todos tengan acceso de una manera u otra a todo lo que necesita para producir aprendizaje, conectividad dentro de la universidad, dentro de la casa. Algo de esto implica obviamente responsabilidad estatal, no solamente de la dirección de la universidad, y del sector privado. Necesitamos mucha más coordinación, como comenzamos a ver durante la pandemia, pero no ha logrado lo que necesitamos hoy. Conectividad móvil, hasta con los celulares, que son los más ubicuos. No todos están recibiendo la señal como lo podría ver, como la doctora Guillermina enseñó con la foto de su estudiante en la quebrada luchando para participar en sus clases. Sí, exacto, es una realidad. Así que bueno, tenemos bastantes recomendaciones para todas las categorías que mencioné, pero nos gustaría abrir el espacio más, creo, para hablar de las recomendaciones que ustedes tienen y para preguntas. Para darle un tiempito así a que procesen toda esta información, invitamos al doctor Fulgencio que nos dé palabras, el doctor Fulgencio, director del Centro Regional Universitario. Y así va también complementando. Sí. Lo que ya Buenos días. Primeramente yo quiero felicitar esta investigación que ustedes acaban de presentar aquí por resultados sobre lo que ha sido el tránsito de la educación presencial a la virtual. Todos sabemos que a partir de la COVID-19 nos arrojaron a un mundo nuevo en la educación, y especialmente en la educación universitaria. Un mundo en donde algunos nos lanzaron a quemarropas, porque prácticamente no teníamos las condiciones ni el entrenamiento para poder incursionar con las herramientas tecnológicas que permitían ese acceso a los aprendizajes. Fue muy difícil, ¿verdad?, dar ese tránsito, y todavía estamos viviendo, producto de que no es fácil, porque una educación virtual, como aquí lo hemos visto, requiere mucha inversión y requiere sobre todo un proceso democrático para que el conocimiento pueda llegar a las capas más necesitadas de nuestra sociedad. Eso requiere conectividad, requiere dispositivos, no solo los celulares, porque realmente a través de los celulares pues uno puede hacer la comunicación, pero no es lo mismo que estar vinculado a una computadora que le da mejor imagen para aprender, ¿verdad? Entonces, es difícil ese tránsito, y definitivamente lo estamos haciendo de una forma así pausada, porque los cambios drásticos son difíciles. Entonces hay que irnos, ¿verdad?, poco a poco manejando para poder entrar ya con ganas ahí. Además de que el tránsito de la educación presencial a la virtual ha traído también, digamos, muchas preocupaciones. No es lo mismo un sistema presencial que virtual. Todavía no hemos, y esto yo la felicito
esta primera incursión que se hace para conocer un poco cuáles son los resultados de los aprendizajes, y había que comparar a nivel presencial, a nivel virtual, para ver cuál es el mejor. O probablemente entonces transitar hacia un modelo que ya pareciera que es el que se va a quedar, que es el modelo híbrido. Yo creo que ese modelo, pues, tarde o temprano lo vamos a tener que poner en la práctica, y esa es una de las recomendaciones importantes que debo ir de la investigación, porque ese modelo híbrido definitivamente nos va a permitir resolver problemas. El Recocentro tiene alrededor de 5.000 estudiantes, ya no tenemos más aulas para poder dar servicio a la cantidad de estudiantes que llegan a nuestra ¿verdad? Entonces, con un modelo híbrido probablemente podemos resolver eso con una parte en el salón, otra parte conectada, aquellos que pueden conectarse, ¿verdad? Estar conectados, los que no vendrán presencialmente. Pero no es tampoco para todas las asignaturas, todos los cursos. Habrá cursos que definitivamente es muy difícil, ¿verdad?, dar ese tránsito, a menos que tengamos programas bien elaborados, que los hay ya de física y matemática para la educación virtual, pero eso programas cuestan mucho, ¿verdad?, para poderlo en práctica. Entonces, esa es una primera razón del modelo híbrido, por los espacios que se necesitan, no tenemos recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 300 profesores. Voy a hacer una junta de centros, ¿y dónde voy a meter los 300 profesores? No tenemos espacio. Entonces, tenemos que migramos también hacia la virtualidad. Pero ahí los profesores también dicen, no, yo quiero ir presencial, yo no puedo conectarme, entonces vamos a tener que hacer la junta de centro híbrida para poder dar oportunidad también a los demás. Entonces, esa es una realidad que hay ahí. Lo otro, pues, que es importante de esto, de la virtualidad, es que habrá pacotes, ¿verdad? Pero tenemos que ir también con mucha calma en este sentido. Yo creo también una parte, y creo que aquí se dio más o menos una luz sobre eso, y está la gráfica allí, que es que podemos estudiar bien cómo ha funcionado el modelo, ¿verdad? Y hemos estudiado la conectividad, todas las implicaciones que se implica, pero no hemos estudiado, y creo que estos son, por eso felicito esto, porque es la primera incursión que hay para tener ya datos estadísticos interesantes para comprender ese tránsito de lo presencial a lo virtual. Pero no hemos visto todavía, y creo que esto es sí importantísimo, que es el nivel de estrés que provocó ese tránsito de la presencialidad a la virtualidad. En un curso de maestría nosotros hicimos unos estudiantes que hicieron un estudio sobre un grupo especial inglés nada más, para ver el estrés. Realmente era asombroso los datos que ellos pudieron hacer una encuesta que se hizo con varios alumnos, cómo el estudiante estaba estresado, ¿no? Un padre me dice que yo tuve que ir a llevar a mi hija a un psicólogo, ¿verdad? Y esto porque está en la familia, porque realmente eso causó un trauma, ¿verdad?, muy grande por la ansiedad y la cuestión. Y más, muchos profesores que no comprendían el asunto decían, si usted no me pone a las dos el examen, no lo acepto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer a aquel estudiante que de pronto no tiene interés a entrar allí? O si lo puso porque se demora un poquito, 1 minuto, 2 minutos después, ¿no? Entonces a veces no había tanta comprensión sobre esto. Entonces eso, claro, trajo un problema de ansiedad, y creo que esa parte tenemos que examinarla también, y así como ustedes hicieron con un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, bien interesante, porque hoy no puede haber investigaciones que un especialista solo lo haga. Tiene que estar conectado con otros especialistas para poder producir conocimientos como este que hemos visto aquí, muy abarcador desde diferentes perspectivas. Entonces, definitivamente que esa parte es importante conocer. No solamente conocer la parte de qué modalidad es más importante o dónde los estudiantes aprenden mejor, y lo otro es los niveles de estrés que está provocando, porque no podemos aprender, vamos a decir, sufriendo. Creo que el aprendizaje tiene que ser con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Entonces, cuando uno va a aprender algo, debe estar entusiasmado de querer hacerlo. Pero si usted va a ir con las sensaciones de que como un estudiante va frenado para poder tener un conocimiento realmente efectivo, entonces tenemos que hacer los aprendizajes más lúdicos, podríamos decir lúdicos en el sentido de querer, ¿verdad?, apasionarse por aprender. Y bueno, esto no solamente es la virtualidad, sino también lo presencial, porque muchos estudiantes
quizás llegan a un curso y dicen, como obligado, ¿verdad? Dicen, no quiere aquí. Pero nosotros los docentes tenemos que hacer el esfuerzo para que el estudiante quiera aprender, ¿verdad? Motivarlos a que aprendan. Entonces, esa es la otra parte también que hay que hacer. En realidad, pues, este informe es muy interesante por los datos que arrojan allí, y creo que ese es uno de los primeros que se están presentando después, no sé si habrá otras unidades que lo han hecho, pero sí es importante. Pero también arroja una cuestión interesante, y es la comparación que ustedes pudieron ver entre los centros regionales y el campus central, donde prácticamente el interior, ¿verdad?, concentra la mayor cantidad de matrículas estudiantiles. Y yo hice un trabajo en el 2022, y en esas gráficas que logramos comparar todos los centros regionales, todas las excepciones de los programas anexos con respecto al campus central. Así que resulta que nosotros en ese año 2022 teníamos más estudiantes que el mismo campus, ¿verdad? Y por otra parte, a nivel de profesores estábamos equiparados. Pero ¿qué sucede con los administrativos? Que el campus central, alrededor de 3.650 administrativos, y acá los 10 centros, con las 5 extensiones de los programas anexos, no llegábamos a 1.000 administrativos. Entonces hay una situación, ¿verdad?, que hay que ver también a la hora de tomar decisiones. Pero cuando lo pudimos a ver también para el presupuesto de funcionamiento, a ese centro solamente le dan $25,000, nos dieron este año para funcionamiento, ¿no? ¿Qué se puede hacer con $25,000, ¿verdad? Para mantener todos los actos? Tenemos 7 edificios y viene uno más, serían 8. Entonces todas estas situaciones también van complicadas. Pero también entonces vimos que centros más pequeños de pronto recibían un poquito más de funcionamiento que el más grande. Entonces uno recibe los objetivos de tomar decisiones. Estos datos son importantes para tomar decisiones, porque las decisiones tienen que tomarse sobre base estadística, con conocimiento científico, para tomar la mejor decisión. Pero muchas veces las decisiones se toman por emoción, no por la razón. Y lo estamos viendo, los políticos toman todas las decisiones por emoción, pero no hacen estudios científicos, no para ver la realidad, cómo la vamos a enfrentar, cómo la vamos a transformar. Entonces, yo creo que actividades como esta, donde los profesores están involucrados, y esto es lo que es la universidad, ¿verdad? Donde estamos metidos en buscar, resolver problemas, haciendo investigación, y qué bonito la expresión que tienen allá, ¿no? Que dice que la educación es la clave, pero para hacer educación primero hay que investigar. La investigación es la clave para la educación, ¿verdad? Precisamente eso, porque estamos refrescando conocimiento y estamos poniendo en la práctica las ideas que uno está desarrollando en el aula, ¿no? Entonces realmente yo le felicito al grupo, ¿verdad?, por esta investigación tan interesante. Sería bueno seguir avanzando, profundizando en otros aspectos, como es la parte esa que yo veo, que es qué modelo sería el más importante, dónde aprenden más los estudiantes, si es presencial o virtual, porque esta es una discusión larga, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de académicos que dicen que lo mejor es lo presencial. Y más, por ahí salió un periódico que decía que la educación presencial y virtual era para los pobres, y que la presencial era para los ricos, porque es el lugar donde se conecta, conversa, genera las ideas, los matrimonios surgen ahí, los negocios surgen, ¿verdad? Todo esto, entonces, tenemos que ver esto con calma, ¿no? Porque no es así, y por eso yo soy un poco, ahora con la inteligencia artificial y todo esto, que todo el mundo esto a lo mejor, pero yo estoy viendo que de pronto si no la utilizamos bien, vamos a crear lo que yo digo, una pereza de pensar. No vamos a pensar porque todo está allí, el ChatGPT tiene todo, y nada más se conecta y si quiere que haga un examen, se lo hace, si quiere que haga se lo hace. Es lo que queremos, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar las herramientas bien, pero tenemos que estar disciplinados primero en el conocimiento para ver qué es lo que realmente queremos, porque si no, al final vamos a hacer un mundo robotizado y vamos a quedar, ¿verdad?, como que obligados a la inteligencia artificial, y de nosotros utilizar la inteligencia artificial para ser los mejores seres humanos, quizás nos vamos a deshumanizar más, ¿no? Muchas gracias. ¿Un espacio para preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, reflexión, terapia de grupo? Sí, terapia de grupo. ¿Tenemos otro micrófono? Sí, aquello. ¿Alguien? Alguien aquí quería hablar.
se ha quedado triste. Ah, sí. Sí, esto se llama ahora. Estudiante de filosofía histórica. Bueno, mi pensar es infinita, primero que todo. Porque, ¿de qué vale que los estudiantes tenemos lo presencial, pero entonces no la colectividad en lo virtual? Se me hizo muy difícil a mí en la parte del 2020, porque en ese tiempo no había la habilidad. Ese fue un gran problema en ese momento. Yo me tuve que salir porque las tarjetas te demoraban 1 hora. Entonces era un poco difícil. Ahora, en lo presencial, siento que es mucho mejor. Pero necesitamos una parte del pasado. Una parte. Y uno virtual para ser presencial, ¿por qué? Porque aprendemos más. Tenemos muchos más métodos. Es muy claro, lo virtual nosotros nos necesitamos por una vez. O nos escuchamos nosotros, nos ponemos a hacer otras cosas que necesitábamos hacer o que no teníamos tiempo y dejábamos ahí al profesor hablando. Entonces, siento que en esa parte sí es importante pues la integridad. Me gusta más lo presencial porque tiene más, le pregunta al profesor y el profesor me dice, se discute, mientras que no virtual, pues no se sentía de todo. En los pocos, mucho más significativos. Siento que sí, porque se me fueron en un mes $75 en tareas. En el 2020, contando. Este año estábamos por 80, pero nos ayudó un poco con el Wi-Fi de la universidad. El estrés. Bueno, el estrés fue un estrés bastante significativo. Ahora no ha sido tanto, pero sí hace un poquito de estrés ciertas cosas. En la calidad de estar con el profesor acá, y en las emociones, pues las emociones me encantan más estar acá. No, eso fue algo que salió de las entrevistas. Sí, muy buen resumen de los pensamientos de la charla. A mí me sorprendió dos cosas que yo creía que ahora, ¿sí? 4 años después, parecen muy obvias, pero que seguramente en su momento no, y es, pues, cómo no tenemos un solo canal de comunicación, cómo no todos estamos en Meet o todos estamos en Zoom, ¿sí? Cómo no usamos lo mismo para no volver locos a los y a las estudiantes. Y algo no desde el punto de vista como en universidad, sino en general, desde lo laboral que me tocó, y es lo que yo vi que más usaron de pronto las empresas y algunas universidades fue Teams, pero Teams es súper pesado. Entonces es como si estamos viendo que los estudiantes usan el celular, ¿sí? Como también pensarse en plataformas mucho más livianas, que digamos que son cosas que hoy, 4 años después, vemos muy obvias, pero en su momento, como Teams era tan completo y tenía todo para hacer esto y armar grupos y no sé qué, se pensó fue desde la parte de profe y la preparación, pero no desde la posibilidad de ver estas clases o no con la colectividad que tenían los estudiantes y las estudiantes. Sí, es muy buen dato porque la universidad es consciente y eso, de verdad tengo que admitir que fue una de las cosas que para mí como docente universitaria, la universidad no es consciente, sí. La UPE virtual le ha costado a la universidad un dineral. Y hemos logrado, por ejemplo, que se matriculen virtualmente. Bueno, la realidad era que había filas para matricularse durante mucho tiempo y con la pandemia hubo cosas muy puntuales que se trasladaron y la universidad, pero sobre todo la universidad sigue funcionando. Pero la UPE virtual es una plataforma que le cuesta muchísimo a la universidad.
pero también eso es parte de una capacitación. Una profesora, la profesora Saile, que estaba trabajando en capacitación directora de accidentes, capacitación docente, me comentaba siempre lo de la capacitación para el uso del aula virtual, la herramienta está ahí, usémosla. Cuando estamos hablando en Santiago encontramos cómo la universidad está capacitando a los docentes y a los estudiantes en el uso del aula virtual. Así que tenemos recursos, somos conscientes de la necesidad de los estudiantes, de las universidades, y está trabajando en ello, pero todo fue sospechoso. Y lo que nos cuesta a nosotros como para mí y para mañana. Director también que tiene. Director. Sí, me había quedado algo también importante. Y entonces, sí, es que en un sistema virtual, yo creo que hay que revisar también cuántos cursos se pueden dar por semestre. Porque nosotros tenemos hasta 8, algunos estudiantes llegan hasta 9 cursos. Entonces yo me preocupo, me pongo a pensar 8 cursos que ustedes puedan llevar, cada profesor le va dando material. ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces, había que buscar también una nueva modalidad de plan de estudio que de pronto sea trimestral o cuatrimestral, eso habría que ver y poner de pronto pocos cursos. y lo que afecta el tema de logística para hacer esa pasar a una modalidad híbrida. El tema de los horarios sería súper complicado. Yo se lo digo porque trabajo en la elaboración de los horarios de diferentes carreras. Habría que hacer un trabajo súper grande. No digo que no es posible, pero sí es importante hacerlo. Porque como le decía, o sea, no podemos, habría que ver qué carreras pueden ser totalmente virtuales o qué materias pueden ser virtuales y cuáles requieren presencialidad, pero los horarios habría que armarlos de manera que el estudiante vaya un día solamente materias virtuales y otras en la presencialidad, porque nos ha pasado, ¿verdad? Y aquí había unos profesores, no, yo lo voy a dar virtual, y el muchacho estaba aquí en el laboratorio, y cómo me conecto para dar la clase virtual, o sea, es una locura. Pero sí, que es un trabajo grande que habría que hacer, y yo pienso que hay que ir trabajando en eso, porque el que viene es bien. Buenos días a todos. Lo que quiero decir con respecto a la conexión y a la conectividad y modalidad virtual. Hay una cita que dice que el ideal es que el estudiante acumule conocimientos y mucho desarrollo en capacidades. Entonces, el primer año de la carrera anterior que estaba, presentamos problemas con la OPE virtual. Hablábamos con los docentes de que nos sugirieran que otro tipo de herramientas, ¿verdad?, pudiéramos utilizar. Algunos sí tuvieron acceso a que utilizáramos como Classroom, Teams, utilizáramos correo, que muchos de nosotros aquí usamos correo con los docentes, pero siempre hay docentes que son inaccesibles o inadaptables, lo cual tuvieron un mal manejo con la UP virtual. Nos costó muchísimo adaptarnos. Algunos no nos asesoraron, sino por la asesoría del doctor Fulgencio y otros docentes, hasta videos tutoriales, que hasta perdimos hasta 4 notas, recuerdo yo, y eso generó en mí tanto estrés que hasta me puse mal de salud. Presenté cuadros de convulsiones, pero bueno, gracias al Señor, aquí estoy. Y en cuanto a la conexión del internet, es bueno mejorar pequeñas áreas, porque de toda la universidad no hay algo que llega correctamente. No sé qué problema tendrá con eso, si los servidores o qué, pero hay que mejorar esa parte. Así que eso es que yo como vemos el sistema de calidad, todo lo bueno tiene
Entonces, yo creo que con esto vamos a cerrar la sesión de hoy, dando las gracias a todos ustedes, especialmente el director Prudencia por apoyarnos desde el principio y con todos los recursos del Centro Regional Universitario de Coclé, como el centro líder en todo este estudio, junto con todos los de CIEDU, el Centro de Investigación Educativa. Así que hemos sido un buen equipo, creo, en todo eso. Y con los insumos de todos los estudiantes y los profesores y administradores. Ha sido un trabajo de pueblo, de equipo, y nos sentimos orgullosos de eso, creo, porque estamos esperando que el trabajo, el resultado, sea una reflexión de todo eso y de los pensamientos y experiencias de todos los involucrados. Así que, sin mucho más, gracias.